Vamos a hacer esto que es lo que queda, ¿no? Vamos a dar soluciones a los ejercicios de cinemática del cuerpo rígido, que son tomados de parciales y globales. Oye, esta es la última clase, ¿no? Del curso trimestral de cinemática y dinámica de partículas. Bien, vamos a eso, a ello. Dice así, dice, una rueda de 50 centímetros de radio puede girar sobre un eje que pasa por su centro. Comienza a girar de manera que su rapidez angular aumenta uniformemente desde el reposo hasta alcanzar las 600 revoluciones por minuto en un tiempo de 60 segundos. Luego gira con esa rapidez angular constante durante 120 segundos. Por último, desacelera a 1.2 radianes por segundo cuadrado hasta detenerse. Entonces nos piden, calcule parte A, la aceleración angular de la etapa 1, parte B, la distancia angular recorrida en la etapa 2 y parte C, el tiempo de desaceleración de la tercera etapa. Bien, estos problemas, como verán, son siempre muy parecidos. Vamos a hacer unos cuantos para agarrarle la onda, ¿no? ¿Qué dice? Entonces parte del reposo, esto es 0 RPM, digamos. Luego de un rato acelera con alfa mayor que 0, ¿sí? Con una aceleración angular positiva. Y luego de un tiempo de ¿cuánto? De 80 segundos. 80 segundos alcanza las 600 revoluciones por minuto, ¿sí? Las revoluciones por minuto son vueltas por minuto y se pueden transformar en radianes por segundo si queremos, ¿no? Entonces luego ¿qué? Luego dice que gira con esa rapidez angular constante durante 120 segundos. Entonces durante 120 segundos va a mantener las 600 RPM durante 120 segundos, donde alfa aquí va a ser 0. ¿Sí? La aceleración angular es 0 porque mantiene su velocidad constante, RPM. Y por último, las 600 RPM pasan a ser 0 RPM. Desacelera a 1.2 radianes por segundo cuadrado hasta detenerse, ¿no? Aquí alfa, no sé cuánto vale, es menos 1.2 radianes por segundo cuadrado. Radianes por segundo cuadrado, ¿no? Y aquí alfa entonces es negativo, ¿no? Aquí tenemos un valor de alfa que es positivo porque está acelerando. Aquí pasa a tener alfa que vale 0, no hay aceleración angular porque las vueltas por minuto se mantienen constantes, o lo mismo, es decir, la velocidad angular es constante. Y por último desacelera. Entonces tenemos tres etapas que tienen alfa constante, ¿sí? Entonces las ecuaciones que hemos aprendido para el movimiento circular uniformemente acelerado solo son aplicables en cada una de las etapas por separado, ¿sí? O sea, tenemos tres problemas combinados, ¿sí? No podemos aplicar las ecuaciones a todo junto, a todo el bloque de cosas juntas, porque alfa está cambiando y lo que hemos visto es para alfa constante. Y entonces tendremos que resolver la parte 1 por separado de la 2 separada de la 3. Bien, entonces, listo. Lo que vamos a hacer es convertir las RPM a radianes por segundo cuadrado a radianes por segundo. Este cuadrado está mal, ¿no? A radianes por segundo. Voy a cambiarlo ya. Ando arrastrando los errorcitos estos. Radianes por segundo. Bien. Shift F5. Bien, radianes por segundo, ¿no? Y entonces estas 600 RPM equivalen, ¿sí? Simplemente lo multiplicamos por 2pi radianes por revolución, por una revolución. Esto es lo que equivale a una vuelta, ¿sí? Esto es lo que equivale a una vuelta. Entonces con esto pues hacemos que se vayan las revoluciones y aparezcan en su lugar los radianes. Y al multiplicar por un minuto sobre 60 segundos, otra vez el numerador y el denominador son cosas equivalentes. Entonces así, haciendo esto, pues logramos que se vayan los minutos y aparezcan los segundos en su lugar. Es decir, hay que multiplicar por 2pi dividido 60 o pi dividido 30 a los 600 revoluciones por minuto para obtener el número en radianes por segundo. Bien, entonces ¿y qué más? Haciendo, si hacemos un gráfico de omega en función del tiempo, ¿sí? Entonces también tendríamos algo así. Esto sería el tiempo en los primeros
En los primeros 80 segundos, vamos a poner aquí, 80 segundos, tenemos que la velocidad angular aumenta con el tiempo de forma lineal hasta que desarrollamos aquí los 600 RPM o los 62.8 radianes por segundo. ¿Sí? 62.8, ahí, 62.8 radianes por segundo, y luego se mantienen constantes durante 120 segundos más. Entonces vamos a llegar aquí hasta los segundos 200, ¿no? 120 más 80 son 200, donde mantenemos constante la velocidad en 62.8, 62.83 radianes por segundo, y luego desacelera hasta que bueno, llega a cero, y esto es a una razón de menos 1.2 radianes por segundo cuadrado. ¿Sí? Esta es la pendiente de esta recta, es menos 1.2 radianes por segundo cuadrado. La pendiente de esta recta hay que calcularla, no la sabemos, ¿no? Sabemos que demora 80 segundos, pero no sabemos cuál es la pendiente. Perfecto, muy bien. Entonces aquí se ven claramente las tres etapas, ¿no? Los primeros 80 segundos, los segundos 120 segundos y los últimos quién sabe cuántos segundos, hasta que la cosa se detiene, ¿no? La rueda de 50 centímetros de radio se detiene. Va. Bien, borremos. Entonces con esto decimos que podemos transformar estos 600 revoluciones por minuto en radianes por segundo. Hacemos la conversión y luego nos piden calcule la aceleración angular de la etapa 1. La aceleración angular, podemos hacer uso de esta expresión que expresa justamente omega en función del tiempo, lo que tenemos pintado aquí, omega en función del tiempo, que es una recta, ¿no? Omega en función del tiempo para la etapa 1 es una recta que tiene pendiente alfa, que es lo que queremos calcular, alfa, y que tiene por ordenada en el origen omega sub 0, pero en este caso omega sub 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Omega sub 0 vale 0 porque parte del reposo. Esto es omega. Bien, parte del reposo, omega 0 es 0. A los 80 segundos, tenemos cierta velocidad angular que son esos 62.83 radianes por segundo. Entonces esto vale 62.83 radianes por segundo cuando el tiempo es 80 segundos. Y de ahí podemos conocer el valor de alfa. Lo despejamos, pasamos esto, estos son 62.83 dividido el tiempo, 80 segundos, eso es 0.79 radianes por segundo cuadrado, que es alfa. Bien, y luego, parte B nos piden la distancia angular recorrida en la etapa 2. La distancia angular recorrida en la etapa 2. ¿Para eso qué? Aquí está, la parte B está aquí. La distancia angular recorrida en la etapa 2, ¿no? Entonces escribimos quién es teta en función del tiempo. En general, teta es teta 0 más omega por t, omega 0 por t, más alfa, aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero en esta etapa, en la segunda etapa, la distancia angular recorrida en la segunda etapa nos pide, en la segunda etapa alfa vale 0, y si alfa vale 0 no hay aceleración angular, alfa vale 0, este término se va y entonces nos queda simplemente esto de aquí, ¿no? Teta 0 más omega 0 por t. Bien, teta 0 otra vez lo hacemos 0, volvemos a lanzar el cronómetro en la etapa 2, ¿no? Y ponemos el tiempo 0 que le corresponde a un teta 0 que es 0. Y luego ponemos aquí el tiempo de 120 segundos, no los 200 generales, ¿no? Porque ya habíamos pasado 80 y vamos ahora desde 80 a 120, no. Lanzamos otra vez el cronómetro desde que comienza la segunda etapa. Entonces estos son los 120 segundos que dura la segunda etapa y obtenemos cuánto avanza en la segunda etapa, que son 5024 radianes. Bueno, 5024 radianes, esto se logra multiplicando. Dije mal, ¿no? No, este es el 1. Ahí va, es que me pasé de otro problema. A ver, vamos para atrás. Este es el 1, sí. Esto estaba bien, entonces aquí estaba la parte B. Mis células, ¿no? Entonces aquí está bien. Esto, lo que dijimos es correcto. Estos son los 62.83 radianes por segundo. Esto de aquí son los 120 segundos que dura la etapa 2. Alfa por t cuadrado sobre 2, dijimos que se va. Y esto al final da 7540, que es correcto. Sí, aquí hay un 40 segundos que no tenía nada que ver. Y una velocidad angular que tampoco tenía nada que ver. Bien, esta es la velocidad angular que se mantiene constante durante los 120 segundos. ¿Luego qué?
Luego estos radianes los podemos, si queremos, convertir en revoluciones, ¿no? 7540 radianes dividido 2pi por una revolución hace que se vayan los radianes, que aparezcan revoluciones en su lugar y nos quedan 1200 revoluciones, que podríamos haber calculado de aquí. 600 revoluciones aplicadas en 120 segundos. Bueno, pues 120 segundos son 2 minutos. 2 minutos por 600 revoluciones por minuto, pues dan 1200 revoluciones. Bien. Y luego de la ecuación de... la parte 3, la parte C, dice la aceleración angular en la etapa 3. La aceleración angular en la etapa 3. Aceleración angular en la etapa 3. Aceleración angular en la etapa 3. Vale. Y eso simplemente lo vamos a sacar de una expresión así, igual que esta. Vamos para aquí. Escribimos esto. Despejamos de aquí alfa. ¿Sí? Todo el resto lo conocemos. Omega inicial, los mismos 62.83 radianes por segundo. ¿Sí? Esto de aquí son entonces 62.83 radianes por segundo. Alfa es lo que queremos calcular, el tiempo alfa es menos 1.2 radianes por segundo cuadrado, ¿sí? Es lo que nos dice aquí. Y luego, por último, hay que calcular el tiempo, ¿no? El tiempo de desaceleración. El tiempo es este de aquí. Lo despejamos. Esto es 0 porque al final la velocidad angular es 0, se detiene. Despejamos el tiempo que viene aquí. Nos queda menos omega 0. Omega 0 pasa restando. Menos omega 0 sobre alfa. Menos omega 0 es menos 62.83 radianes por segundo dividido alfa, que es menos 1.2 radianes por segundo cuadrado, nos dan 52.4 segundos, que es el tiempo que demora en desacelerar en la tercera etapa. Bien, vale. El que sigue es muy similar. Estaba tomando cosas aquí que nada que ver. Vale, entonces dice... Igual, ¿no? Etapa 1 se enciende un taladro, el cual acelera de forma constante hasta alcanzar una rapidez de 1200 RPM en 12 segundos. Entonces aquí en primeros 12 segundos acelera hasta que desarrolla una velocidad de 1200 RPM. Luego la mantiene constante durante 40 segundos. Esto es cuando llega a 52 segundos entonces. Y por último desacelera. En la etapa 3 se apaga el taladro y se observa que necesita 30 segundos más, así que va a llegar hasta aquí, hasta los 82. Bien, todo esto es el tiempo en segundos, ¿no? Tiempo en segundos, y esto es la velocidad angular que hace otra vez este dibujo, ¿no? Primero incrementa, luego se mantiene constante y luego baja. Esto es con alfa mayor que 0, esto es con alfa igual a 0 y esto es con alfa menor que 0. ¿Sí? Aceleración angular positiva, 0 y negativa. Bueno, muy bien. Entonces, la parte A, la aceleración angular de la etapa 1. Otra vez podemos convertir estos 1200 RPM en radianes por segundo. Hacemos lo mismo, multiplicamos por 2pi, dividimos por 60, obtenemos este número. Luego, para hacer la etapa 1, la pregunta 1, el inciso A, la aceleración de la etapa 1, pues hacemos esto, ¿no? Otra vez, la misma expresión, sabemos omega final, omega inicial es 0. ¿Qué más? Transcurren 12 segundos, podemos calcular alfa. Alfa es omega por t sobre t, y eso da 10.7 radianes por segundo. Luego la parte B dice la distancia angular recorrida en la etapa 2. Otra vez vamos a esta expresión, ¿sí? Donde aquí podríamos sumarle en general alfa por t cuadrada sobre 2, solo que esto no va porque alfa es 0. ¿Sí? En la segunda etapa alfa es 0, ponemos aquí el tiempo que corresponde a el avance del taladro durante la segunda etapa, y eso son 40 segundos. Y ahora vamos 40 segundos y teta 0 es 0, ¿no? Hacemos las cuentas, 40 segundos, 125.6 radianes por segundo, que es la velocidad angular final, y bueno, de la etapa 1, y la velocidad angular que se mantiene constante en la etapa 2, y eso nos da 5024 radianes. Va. Y por último, la etapa
la parte C, la aceleración angular de la etapa 3. Aceleración angular, vuelta a usar la misma expresión, omega final, omega inicial es 125.6 radianes, el tiempo son 30 segundos aquí, hay que calcular alfa y omega final es 0. Despejamos de aquí alfa y eso nos queda menos 4.19 radianes por segundo cuadrado. Bien. El 3. Igual, ¿no? Un disco de 15 centímetros de diámetro gira sobre un eje que pasa por su centro. En la primera etapa parte al reposo con una aceleración de 2.5 radianes por segundo cuadrado que mantiene durante 10 segundos. En la segunda etapa gira con velocidad constante igual a 25 radianes por segundo por un lapso de 40 segundos. Y en la tercera etapa desacelera de manera constante hasta detenerse habiendo recorrido 180 radianes. Calcule parte A, la distancia angular recorrida en la etapa 1, parte B, la distancia angular recorrida en la etapa 2 y parte C, la desaceleración en la etapa 3. Ok, otra vez, lo primero que vamos a hacer es entonces calcular la distancia angular recorrida en la etapa 1. Para eso escribimos nuestra expresión de θ en función del tiempo. Ahora sí tiene todos los términos, pero θ 0 es 0 porque estamos lanzando el cronómetro cuando θ no ha avanzado aún, no ha avanzado angularmente. Omega sub 0 es 0 porque parte del reposo y entonces nos queda nada más este término, un medio de alfa por t al cuadrado. La aceleración angular es 2.5 radianes por segundo cuadrado. Transcurren 10 segundos acelerando a esa velocidad, a esa aceleración angular y dividido 2, ¿no? Y esto nos da 125 radianes recorridos. Bien, 125 radianes que podemos convertir a revoluciones si queremos y eso nos dan casi 20 revoluciones. Luego, parte B. Empleamos la distancia angular recorrida en la etapa 2. Otra vez vamos a usar la misma expresión, pero en la etapa 2, a diferencia de la etapa 1, la etapa 2, esto tiene 0. Y bueno, θ 0 otra vez lo hacemos 0 porque volvemos a lanzar el cronómetro desde el punto donde comienza la etapa 2 y queremos calcular el avance angular, ¿sí? El desplazamiento angular. Bien, entonces estos dos términos son 0, nada más nos queda nada más nos queda esto. Esto es constante y vale 125, no, perdón, vale ¿cuánto? 25 radianes por segundo. ¿Sí? Noten que estos 25 radianes por segundo de la segunda etapa son la velocidad angular con la cual termina en la primera etapa, ¿no? La velocidad angular en función del tiempo para la primera etapa es omega sub 0 que vale 0 más 2.5 radianes por segundo al cuadrado, que es la aceleración angular por el tiempo. Y si en el tiempo sustituimos los 10 segundos que tenemos aquí, entonces obtenemos que omega en la etapa 1 termina la etapa con, sí, a los 10 segundos termina la etapa con 25 radianes por segundo. Radianes dice aquí. Radianes por segundo. Bien. Ok, entonces estos 25 radianes por segundo son los que van a ir fijos durante la segunda etapa y nos permite calcular, simplemente multiplicando omega 0 por t, cuánto es el avance angular en la segunda etapa, que corresponde a 1000 radianes. Por último, la desaceleración de la tercera etapa, sabiendo que avanza 180 radianes. Bueno, pues aquí, estos 1000 radianes los podemos convertir también, ¿no?, a revoluciones. Por último, la tercera etapa, dijimos aquí, podemos usar una combinación de estas dos ecuaciones, omega en función del tiempo y θ en función del tiempo, que fue lo que se hizo aquí. Aquí se saca un vínculo entre la velocidad inicial, ¿sí?, que cuánto valía 25 radianes por segundo. Se saca un vínculo entre la velocidad inicial, 25 radianes por segundo, el tiempo transcurrido y alfa, ¿sí?, y es esta de aquí. ¿Sí? Simplemente sabiendo que termina la etapa a velocidad angular 0, entonces de aquí se despeja el tiempo. Y luego el tiempo lo podemos sustituir aquí y aquí. En θ en función del tiempo, sabiendo que θ, bueno, si hacemos θ 0, 0, θ va a valer los 180 radianes que avanza durante este tiempo. ¿Sí? Este tiempo donde se acaba, que corresponde al tiempo en el cual la velocidad angular se hace 0. ¿Sí?
Entonces, pues tomamos esta ecuación, omega sub 0 es omega sub 0, t es todo este término de aquí, t, todo este término de aquí que está aquí, menos omega 0 sobre alfa, más un medio de alfa por menos omega 0 sobre alfa, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Este es el tiempo otra vez, este es el tiempo que va al cuadrado en ese de ahí. Y luego podemos hacer cuentas, ¿no? Omega 0 cuadrado menos omega 0 cuadrado sobre alfa, omega 0 cuadrado sobre alfa, menos 1, por menos 1, ¿no? Por este menos de aquí, menos 1. Más un medio de lo mismo, omega 0 cuadrado sobre alfa, ¿no? Más un medio de lo mismo, ¿no? Noten que se va, ¿no? Al cuadrado, menos por menos más, nos queda el cuadrado, positivo, un medio. Entonces, menos un medio más un medio, pues esto es un medio. Entonces esto es alfa 0 al cuadrado, perdón, omega 0 cuadrado sobre alfa por un medio, ¿no? Y eso deberá ser igual a teta recorrido. ¿En cuánto recorre? 180 radianes. Entonces de ahí podemos despejar lo que nos interesa, que es alfa, que es lo que desconocemos, ¿no? Alfa nos queda menos omega 0 cuadrado sobre 2 teta. Hacemos la cuenta, sustituimos por los valores, teta 180, omega 0 25 radianes por segundo cuadrado, hacemos el cuadrado, nos queda esta expresión que termina por dar menos 1.74 radianes por segundo cuadrado, que es la aceleración angular, ¿sí? Lo podríamos haber hecho diferente, podríamos haber hecho uso directamente de esta expresión, omega cuadrado igual a omega 0 cuadrado más 2 veces alfa por delta teta, ¿no? Delta teta siendo el delta teta igual a teta menos teta 0. Teta 0 es 0, el delta teta simplemente teta, es lo recorrido angularmente. De aquí podríamos haber despejado, sabiendo que esto es 0 al final, podríamos haber despejado este alfa, ¿no? Entonces nos quedaría que alfa es igual a esta cantidad que pasa restando, menos omega 0 cuadrado, dividido 2 veces delta teta o simplemente 2 veces teta, porque teta 0 lo hacemos 0, ¿no? Este de aquí es teta menos teta 0, ¿sí? Bien, y como este es 0, pues 2 veces teta. Y esta expresión de aquí es exactamente la misma que tenemos aquí. Alfa igual a menos omega 0 cuadrado sobre 2 teta. Y esto es más fácil, ¿sí? Esto es más fácil porque ya está hecho, ¿no? Esta expresión, cuando la dedujimos de cinemática de cinemática lineal, digamos, de una partícula, justamente habíamos hecho esto, ¿no? Habíamos despejado de la ecuación de posición y lo habíamos sustituido en la ecuación de tiempo, o al revés, ¿no? Una de estas dos. Y entonces habíamos llegado a esta expresión que justamente vincula estas dos. Y de esta forma nos independizamos de la variable tiempo y así nos queda una expresión que vincula la velocidad final con la velocidad inicial, con alfa y con la cantidad recorrida, ¿sí? La cantidad recorrida. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Vamos a hacer en que estamos aquí, el 3. Vamos a poner más partes. Vamos a imaginar que nos preguntan un ABC, parte D, que podemos preguntar. Ahí va. Algo total, ¿no? Algo que involucre a las 3 etapas, ¿no? Por ejemplo, puede ser el tiempo total recorrido, ¿no? El tiempo total, ¿sí? Tiene que tener claro que el tiempo total será igual al tiempo que se toma en la etapa 1 en terminar, más el tiempo que se toma en la etapa 2 en terminar, más el tiempo que se toma en la etapa 3 en terminar. Esto es porque el tiempo es aditivo, lo que demora en la primera etapa más lo que demora en la segunda más lo que demora en la tercera, aquí un 3, pues debe de ser el tiempo total, ¿no? Tiempo total, TT, el tiempo total. Va. ¿Qué más? Y bueno, este tiempo en este caso pues nos lo dan. Dura 10 segundos la primera etapa, la segunda etapa que dice que son 40 segundos y la tercera etapa habría que calcular cuánto demora en la tercera etapa. ¿Sí? Sabemos esto, no sabemos esto, tendríamos que calcular T3. Esto, el T1 son 10 segundos, T2 son 40 segundos, T3 no sabemos, pero lo podemos calcular, ¿sí? Simplemente, ¿dónde está? ¿No? Entonces, el tiempo pues de aquí, ¿no? Ya sabemos cuánto vale alfa, ya sabemos cuánto demora. Esto será omega 0. Eso. Omega 0, que era ¿cuánto? 25 radianes por segundo dividido 1.74, y eso da
14, ¿no? 14.4 segundos. Entonces venimos para aquí, tiempo 3 será 14.4 segundos y entonces el tiempo total es 10, dijimos, creo que es esto, 10, sí, dice 10. 10 más 40, 50, 50 más 14.4, 64.4 segundos es lo que demora en total, ¿no? Y no es de otra forma, hay que calcularlo así, es por etapas, no podemos hacer otra cosa porque la aceleración angular está cambiando. Y algo similar si nos preguntan por la distancia angular recorrida total, ¿no? Si nos preguntan parte de distancia angular recorrida total, pues tendremos que calcular la distancia recorrida angularmente por la etapa 1 más la distancia angular recorrida en la etapa 2 más la distancia angular recorrida en la etapa 3. ¿Sí? En la primera etapa eran 125 radianes, vamos a poner aquí 125. En la segunda etapa también había que calcular la distancia angular recorrida, ya lo hicimos, nos daban 1000 radianes. Y en la última etapa nos lo daban, decían que eran 180 radianes. Y entonces sumamos 125 más 180 más 1000. Igual a 1000, ¿qué? 100, 200, 180 ya, 180. Entonces 1000, ¿qué? 1305. ¿No? Creo que lo hice bien. 180 y 125 son 200, 300. ¿Sí? 305 más 1000, ¿no? Bien, entonces esto radianes. Y luego si queremos los podemos convertir en lo que sea, ¿no? Y ya está. ¿Qué más? Si nos preguntasen más cosas, si nos preguntasen en este tipo de problemas por ejemplo, el desplazamiento de un punto, el desplazamiento lineal de un punto que se encuentra en la periferia del disco, ¿sí? Total, ¿no? El desplazamiento lineal total del disco. Entonces, ese, que es el desplazamiento lineal total, será igual a lo que avanza totalmente y angularmente el disco multiplicado por la distancia desde el centro del disco, desde el eje hasta el punto en cuestión. Como estamos diciendo, un punto que se encuentra sobre el eje del disco, R es R del disco. Si el disco tiene 15 centímetros de diámetro, pues esta R serán 7.5, ¿no? Centímetros. Entonces S, en este caso, S sería igual a 1305 radianes multiplicados por 0.075 metros, ¿no? 7.5 centímetros, 0.075 metros, y eso da 97.8, ¿qué? Punto 80 y no sé qué, punto 9. 97.9 metros, ¿sí? Es lo que avanza un punto en la periferia en dar todas las vueltas que dio el disco, ¿sí? Lo que avanza linealmente un punto que se encuentra en la periferia del disco. ¿Qué más? Y así como se cumple esto, es igual a θ por r, que es la definición de radianes. Y aquí no se olviden que el ángulo va en radianes, si no esto no funciona. Sí, es la definición de radianes, ¿no? Θ en radianes es el arco dividido el radio, ¿no? Vale. Entonces, si tenemos esta expresión, también tenemos que la velocidad lineal, que es tangencial tangencial a la trayectoria que describe el punto, será igual a omega, en este caso, por r, ¿sí? Y la aceleración tangencial será igual a alfa por r, ¿sí? Todo esto se cumple debido a esta relación. Simplemente en esta relación lo que estamos haciendo es derivar con respecto al tiempo de los dos lados, obtenemos la velocidad que corresponde a un arco pequeño, ¿sí? A un cambio diferencial en el arco. Esto es una velocidad que es tangencial, que será igual a omega, es la velocidad de giro, por r, que es el radio del disco o del punto en cuestión, al centro de la trayectoria. Y la aceleración tangencial es, otra vez derivando esta expresión, obtenemos la aceleración, que es la derivada de esta cosa. Como r es constante, r queda fijo y aparece la derivada temporal de omega, y eso es alfa. Muy bien, entonces tenemos todas estas cosas. ¿Qué más nos pueden preguntar? Por ejemplo, haciendo uso de esto, nos podrían preguntar: calcule la aceleración tangencial de un punto a la periferia, ¿sí? La aceleración tangencial de un punto a la periferia evaluado en, no lo sé, vamos a borrar todo. Aceleración tangencial de un punto de la periferia evaluado en
no lo sé, en primera etapa dura 10 segundos, en 5 segundos. En 5 segundos, ¿no? Bien, ¿y esto a qué es igual? Esto es igual a una componente que es centrípeta, que tiene que ver con la velocidad tangencial, o con omega cuadrado por r, lo podemos escribir, menos omega cuadrado por r, por el versor r, esto es hacia el centro de la trayectoria, esto da en metros por segundo al cuadrado, más alfa, que es la aceleración angular del disco, por r por t, ¿no? Entonces, esto lo podemos evaluar, por ejemplo, en 5 segundos. Pero para eso tenemos que evaluar omega primero en 5 segundos. ¿Cuánto es omega en 5 segundos? Pues omega en 5 segundos es igual a 0. Omega 0 es 0. En la primera etapa, omega 0 es 0. Más 2.5 radianes por segundo cuadrado. Radianes por segundo cuadrado. Rad. Ay, qué difícil. Rad por segundo cuadrado. Por el tiempo, 5 segundos. ¿Sí? Esto por 10 son 25, dividido 2 son 12.5, ¿no? 12 dije, punto 5. Sí, lo hice bien, ¿no? Sí. 25 dividido 2, sí. 12.5, ¿qué? Radianes por segundo. 12.5, dice acá, radianes por segundo. Esos 12.5 van a venir a parar aquí para evaluar este término. ¿Sí? Entonces tenemos al cuadrado es esto, y que por r cuánto valía, 7.5 centímetros, 0.075, y eso lo multiplicamos y entonces nos da 11.72. Este término es 11.72 metros por segundo al cuadrado, menos esto por el versor r. Esto es la componente centrípeta de la aceleración, más, ahora vamos con este término que es la componente tangencial, ¿sí? Que es alfa por r. Alfa es 2.5 porque estamos hablando de la primera etapa, 5 segundos, todavía no termina la primera etapa, que son constantes, alfa es constante. 2.5, entonces simplemente 2.5 radianes por segundo cuadrado por r. ¿Cuánto es r? 0.075, multiplicamos y nos da la componente tangencial, que suele ser mucho más pequeña que la componente radial, ¿no? 0.188 radianes, no, metros por segundo cuadrado por el versor tangencial. ¿Sale? Bien, entonces hicimos más cosas de las que nos podrían llegar a preguntar aquí en este tipo de problemas. Vamos al cuarto. Es iluminar, ¿no? Es igual. Un disco de esmeril gira de la siguiente manera. Primera etapa, parte del reposo, hasta alcanzar una velocidad de 900 revoluciones por minuto, dando 120 vueltas. Ok, nos dicen cuántas vueltas avanza en la primera etapa. La segunda etapa gira por 50 segundos con esa rapidez, con la rapidez de 900 RPM. Última etapa se desacelera por 30 segundos hasta detenerse. Calcular el tiempo de la etapa 1. Bueno, muy bien. Para calcular el tiempo de la etapa 1, bueno, lo primero que se hizo acá fue otra vez transformar las 900 RPM en radianes por segundo. Para eso se divide entre 60, se multiplica por 2pi y tanto. Luego, también se convirtieron estas 120 vueltas en radianes. Bueno, pues está bien, 120 revoluciones las podemos convertir en radianes haciendo uso de esta operación. ¿Y luego qué? Luego podemos escribir omega en función del tiempo, omega 0 más alfa por t, ¿sí? Y de aquí sacar una relación para alfa, ¿sí? Este es el camino largo otra vez, ¿no? Alfa es, como sabemos que omega 0 es 0, esto no va en la primera etapa, entonces tenemos un vínculo de este tipo entre omega final, el tiempo que le corresponde a esta omega final y la aceleración angular de la primera etapa. Entonces nos están pidiendo el tiempo para no sé qué. Bueno, nos piden esto sí lo tenemos, esto no lo tenemos, ¿no? ¿Y qué más? Y entonces necesitamos una segunda expresión que puede ser esta, donde esto es 0 porque parte del reposo, y donde nada más aparece este término de aquí. Podemos sustituir al tiempo por lo que teníamos en la
página anterior, omega sobre t. Al hacerlo, nos queda 1/2 de alfa, omega sobre t. No. Perdón, alfa. No, aquí lo que despejamos fue alfa, no fue el tiempo. Alfa entonces omega sobre t. Entonces en lugar de alfa ponemos omega sobre t, 1/2 de omega sobre t, que es alfa, por el tiempo al cuadrado. Bien, y luego de ahí despejamos el tiempo que le corresponde a los, ¿cuántos serán? 120 vueltas, que son 754 radianes. Ponemos aquí 754 radianes, que sabemos que le van a corresponder a este tiempo de aquí. Al hacerlo, pues salen 16 segundos. ¿Sí? Simplemente se sustituye por teta y omega. Lo que otra forma podría haber sido otra vez esto, no hacer uso de que omega final al cuadrado es igual a omega inicial al cuadrado más 2 veces alfa por el avance angular, delta teta. Este delta teta ya lo conocemos, son 120 vueltas, son 754 radianes. Alfa no lo conocemos, omega 0 sí, omega 0 es nada, y omega final sí, son las 900 rpm que corresponden a 94.2 radianes. Entonces esto lo conocemos, podemos calcular alfa de aquí y a partir de alfa sacar el tiempo. Bueno, tendríamos que usar esta expresión luego, ¿no? Alfa omega de t igual a alfa sub 0. Perdón, omega de t igual a omega sub 0 más alfa por t. Ya sabiendo cuánto vale alfa, podríamos calcular cuánto vale el tiempo aquí, dado que esto es 0 y esto son las 900 rpm transformadas a radianes por segundo. Esto me queda un poco más largo. Sí, no, esto no es tan simpático. Podríamos usar esta otra también, que esta sí es más directa. Podríamos decir que omega, déjame pensar. Omega más omega inicial sobre 2, eso es igual a omega media, que es esto es el promedio de la omega, que en este caso de aceleración constante es igual a delta omega, que es omega final menos omega inicial sobre delta t, sobre t. Entonces de aquí podemos sacar también fácilmente cuánto vale el tiempo t, dado que estamos vinculando omega final que conocemos como un omega inicial que es 0. Y de aquí podríamos, bueno, esto no dice nada. No, esto no dice nada. No, esto no sirve. Vale, olvídense de esto. Bueno, entonces esto no. Vale, bien. El quinto dice lo siguiente, dice una hélice de un avión gira a 1900 rpm, revoluciones por minuto. Parte A, calcule la velocidad angular en radianes por segundo. Parte B, cuánto tiempo tarda la hélice en girar 35 grados. Parte C, se deja girar por 20 segundos a la misma velocidad angular y luego se apaga el motor. Se observa que se va deteniendo con una aceleración angular de 0.2 radianes por segundo. ¿Durante cuánto tiempo gira la hélice? ¿Qué ángulo total habrá recorrido? Hay un montón de preguntas, pero es un problema bastante similar a los anteriores. Otra vez hay una cosa que gira, que lo hace a velocidad constante de 1900 rpm, que podemos convertir otra vez en radianes por segundo, multiplicando por 2pi y dividiendo por 60. Luego, parte A, nos preguntan, calcule la velocidad angular en radianes por segundo. Bueno, simplemente ya lo hicimos. Esto es convertir esto en radianes por segundo, ya está. Luego, parte B. ¿Cuánto tiempo tarda la hélice en girar 35 grados? Vamos a ponerle un cuánto acá con tilde. Bien. ¿Cuánto tiempo tarda la hélice en girar 35 grados? ¿Cuánto tiempo tarda la hélice en girar 35 grados? Bueno, muy bien. Entonces tenemos estos 35 grados. Estos 35 grados que lo queremos transformar a radianes. Lo hacemos así. Multiplicamos por pi, dividimos por 180 o multiplicamos por 2pi, dividimos por 360
O multiplicamos por 1/2 de pi, dividimos por 90, es lo mismo, todo igual, ¿no? Bien, entonces 0,61 radianes. Y luego despejamos t de esta expresión. T, sabemos cuánto avanza. Va girando a 1900 constantes, ¿no? Entonces aquí el término más alfa por t cuadrado sobre 2 se va porque alfa es 0, ¿sí? En esta primera parte está girando con velocidad angular constante y de aquí sabemos cuánto, hacemos esto 0, lanzamos el cronómetro y hacemos eso 0, vemos cuánto avanza angularmente y avanza teta. ¿Cuánto decía? 35 grados, son estos 0,61 radianes. A ver en cuánto tiempo avanza eso, ¿no? Entonces ponemos aquí los 0,61 radianes, dividimos entre omega 0, que es la velocidad de los 199 radianes por segundo, lo ponemos aquí, hacemos la cuenta y obtenemos que demora 0.003 segundos en avanzar 35 grados. Bien, o sea, 3 milésimas de segundo. Ok, ¿qué más? Y luego nos preguntan, parte C. Se deja girar por 20 segundos a la misma velocidad angular, a esta velocidad angular. 20 segundos. Ajá, y luego se apaga el motor y ahí se va a desacelerar mientras sigue avanzando, ¿no? Se observa que se va deteniendo con una aceleración angular de esto. Esto es negativa porque se va deteniendo. ¿Durante cuánto tiempo gira la hélice? Bien, tenemos que calcular. Tenemos los 20 segundos de esta etapa más lo que demore en detenerse. Lo que demora en detenerse lo tenemos que calcular aparte de estos 20 segundos porque otra vez aquí se deja girar, eso es con alfa 0 y luego se detiene, es con alfa igual a menos 0.2 radianes por segundo cuadrado. Bien, entonces vamos a calcular cuánto tiempo demora en detenerse y le sumamos a eso 20 segundos. T1 más T2, 20 segundos más, pues aquí ya me dicen que son 995, ¿por qué? Porque ya lo calculamos aquí, ¿no? El tiempo que demora en detenerse, ¿sí? Alfa T igual a 0, alfa 0, omega 0, ¿cuánto era? Eran los 199 radianes por segundo. Alfa valía menos 0.2 radianes por segundo cuadrado. Y el tiempo que demora en detenerse es lo que no sabemos. Y esto tiene que ser 0 porque se detiene. Entonces, de aquí despejamos el tiempo, se van los menos entre sí y nos quedan 995 segundos, que es lo que demora la última parte, pero le tenemos que sumar los 20 segundos a los cuales estar girando la hélice sin acelerar. Por último, dice parte D, ¿qué ángulo total habrá recorrido? Ángulo total. Pues el ángulo total será el ángulo recorrido en los 20 segundos más el ángulo recorrido mientras se detiene. Y tendremos que calcular esas dos cosas. Primero, y bueno, para ambas partes vamos a usar esto. En la primera parte esto es 0, es simplemente omega 0 por t. Bien, en la segunda parte, pues tendremos tendremos que usar todo esto, ¿no? Vamos a ver qué está diciendo aquí. Calculamos el recorrido total. Dice omega 0 por t. ¿Por qué pone 3980 radianes aquí? Estos 3980 radianes que son estos, me parece que los puso así, no explico mucho, pero esto de aquí son los recorridos en los 20 segundos. Son 20 segundos multiplicados por la velocidad angular, que eran, ¿cuánto? 199 radianes por segundo. ¿Sí? Pues sí, debe ser eso, voy a dar por lo mismo. Entonces, ¿qué? Sí, otra vez 20 segundos, 20 por 199. Exacto, eso da 3980, ¿no? 3980. Esto de aquí son 20 segundos multiplicados por los 199 radianes por segundo. 199 radianes por segundo de la primera etapa, ¿sí? Y esto da 3980 radianes. Esto es lo que demora cuando va a velocidad constante. Y a eso le tenemos que sumar en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte
¿sí? Estos de aquí, bueno, estos de aquí podrían ser vistos como este θ0 si se quiere. Pues es lo que giró al principio en los primeros 20 segundos y a eso le vamos a sumar lo que gire en la segunda parte, que es omega 0 por t más 1/2 de alfa por t cuadrado, donde alfa es negativo, vale menos 0,2 radianes por segundo cuadrado. El tiempo es únicamente el tiempo de la última etapa, que había demorado 995 segundos, y ya, ¿no? Entonces tenemos aquí 199, que es omega sub 0 radianes por segundo por el tiempo transcurrido en la segunda etapa, 995 punto nada segundos, menos un medio de la aceleración angular por 995 segundos al cuadrado. Hacen la cuenta y les quedan estos dos términos. Todo esto sumado hace los 102.983 radianes que avanza angularmente la hélice. Si quisiéramos responder cuánto avanza linealmente un punto en la periferia de la hélice, habría que multiplicar estos radianes por el radio de la hélice, que es... no dice. Vale, no dice, entonces no se puede. Ok, muy bien. Listo. Vamos con el último de los problemas. Que dice lo siguiente. Último de los problemas, que dice... 1, 2, 3, va. Problema 6. Un ciclista comienza a pedalear desde el reposo sobre una bicicleta que tiene un plato de 8 centímetros de radio, un piñón de 4 centímetros de radio y una rueda trasera de 70 centímetros de diámetro. El plato acelera a razón de 2 radianes por segundo cuadrado. ¿Cuál es la aceleración de la bicicleta? Ok, tenemos una rueda aquí trasera que gira junto con el eje, que a su vez gira junto con el piñón, ¿sí? Todo eso gira junto. La rueda trasera tiene cierto radio que es de 35 centímetros, ¿no? 35 centímetros. Bien. Muy bien, entonces, lo que avance la bicicleta hacia adelante es lo que... Imaginemos que esta bicicleta está en el aire, ¿no? Si está en el aire, pues esto va a girar con cierta omega, y al girar con cierta omega, este punto de aquí va hacia adelante, este punto de aquí va hacia abajo, este punto de la periferia va hacia arriba y este punto de la base va hacia atrás. Ahora, cuando ponemos esta bicicleta sobre el suelo, entonces la bicicleta se va a mover hacia adelante justo con esta velocidad tangencial, ¿sale? ¿Por qué? Porque este punto se va a quedar quieto, ¿sí? El avance de la bicicleta se va a cancelar con la velocidad hacia atrás de este punto y eso va a hacer que este punto no se desplace sobre el suelo, ¿sí? Y por eso rodar cosas siempre es muy eficiente desde el punto de vista energético, porque no hay fricción estática, no hay fricción dinámica, no hay esto, ¿sí? No hay deslice de la rueda sobre el asfalto, y al no deslizar la rueda sobre el asfalto, al ir juntas, la fricción es estática en todo momento y la fricción estática no consume energía, ¿sí? Únicamente la consume la fricción dinámica. Bien, entonces el punto es que esta velocidad tangencial es el avance de la bicicleta, y la aceleración tangencial aquí también será la aceleración de la bicicleta. A su vez, la aceleración tangencial es alfa de la rueda por R de la rueda, ¿sí? Alfa por R es A tangencial. Bien, pero no conocemos alfa de la rueda, ¿sí? Pero sí podemos calcular, pero sabemos que alfa de la rueda es igual a la aceleración angular del piñón. ¿Por qué? Porque están unidos. Lo que gira este piñón es lo mismo que lo que gira la rueda angularmente, ¿sí? Son parte del mismo cuerpo rígido. Si gira la rueda, gira el eje; si gira el eje, gira el piñón, y todos juntos. Entonces, alfa de la rueda es alfa del piñón, y a su vez, alfa del piñón por el radio del piñón, ¿sí? Alfa del piñón por el radio del piñón es la aceleración tangencial de un punto de la periferia del piñón. La aceleración tangencial del piñón. Y la aceleración tangencial del piñón es
la aceleración de la cadena, de cualquier punto de la cadena. ¿Sí? Porque la cadena gira, esta es el radio del piñón, y la cadena gira con ese radio, ¿sí? Siguiendo la forma del piñón. Entonces cualquier punto de la cadena va con esta aceleración, que es la aceleración tangencial que aparece sobre el piñón. Y también es la aceleración tangencial en el plato. Es la misma, ¿no? Porque es la misma cadena. La cadena vamos a suponer que no se estira ni se rompe, y entonces la aceleración de toda la cadena es la misma. Entonces la aceleración alfa del piñón por el radio del piñón es igual a la aceleración tangencial de la cadena o del piñón, que a su vez es igual a alfa del plato por el radio del plato. ¿Sí? Este es el radio del piñón, este es el radio del plato. ¿Sale? Entonces de aquí tenemos una relación entre el alfa del piñón, alfa del plato, perdón. Este sería el alfa del plato, este sería alfa del piñón, que a su vez es alfa de la rueda, que luego multiplicándolo por R de la rueda nos da la aceleración tangencial, que es la aceleración de la bicicleta. ¿Sí? Pues eso es lo que está hecho aquí, ¿no? Alfa del plato es 2 radianes por segundo cuadrado. Alfa del plato, la aceleración tangencial en el plato es la aceleración de la cadena, que es simplemente alfa del plato multiplicado por el radio del plato. El radio del plato son 0.08 metros. Esto nos da alfa de la aceleración tangencial de la cadena, que son 0.16 metros por segundo cuadrado. Esta aceleración la podemos convertir como alfa del piñón. Alfa del piñón multiplicada por el radio del piñón es la aceleración tangencial de la cadena, o alfa del piñón es este número de aquí, que es alfa a la aceleración tangencial dividido el radio del piñón. El radio del piñón 0.04 metros, y esto nos da 4 radianes por segundo cuadrado. Bien, luego estos 4 radianes por segundo cuadrado, que son alfa del piñón, que es igual que alfa de la rueda, ¿sí? Al multiplicarlos por el radio de la rueda nos da la aceleración tangencial a un punto de la rueda. Entonces la aceleración tangencial de la rueda, que es la aceleración de la bicicleta, son estos 4 radianes por segundo cuadrado por el radio de la rueda, 0.35 metros. Y esto nos da un 1.4 metros por segundo cuadrado. ¿Sale? Entonces, esta es la aceleración de la bicicleta. ¿Sí? ¿Sí? Simplemente hay una cadena de cosas que pasan aquí, ¿no? Si tenemos la aceleración angular alfa del plato, tenemos cómo aceleran estos puntos de la cadena. Si tenemos cómo aceleran estos puntos de la cadena, tenemos a su vez cómo acelera angularmente el piñón. Y si tenemos cómo acelera angularmente el piñón, sabemos, porque está unido, sabemos cómo acelera angularmente la rueda trasera de la bicicleta. Son iguales esas aceleraciones angulares. Y además sabemos cómo acelera este punto externo de la rueda, porque sabemos el diámetro de la rueda, el radio de la rueda. Bien. Luego, ¿qué más? De la ecuación de la posición, eso es la parte B, esa es la parte A, entonces ya está. ¿Cómo acelera la rueda? Sí. Y luego, ¿cuánto habrá avanzado la bicicleta en 2 segundos? Eso ya es cinemática lineal, o sea, ya sabemos cómo avanza la bicicleta en metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Podemos usar esto, nos olvidamos de la cinemática angular, ponemos que tiempo 0, X, no ha avanzado nada todavía la bicicleta, parte del reposo de la bicicleta, tiene una aceleración lineal que es 1.4 metros por segundo cuadrado. En los 2 segundos habrá avanzado pues 2.8 metros. ¿Sí? Y por último nos pregunta ¿qué velocidad angular desarrolla la rueda de la bicicleta a los 2 segundos? ¿Qué velocidad angular? ¿No? Entonces ahora es simplemente convertir tenemos que calcular la velocidad de la bicicleta. Podemos calcular la velocidad de la bicicleta igual v de t
igual a v sub 0 más a por t, v sub 0 es 0, la aceleración ya sabemos cuánto es, 2 segundos aquí, esta es la velocidad de la bicicleta, 1.4 metros por segundo es la velocidad de la bicicleta, pero sabemos que la velocidad de la bicicleta es igual que la velocidad de este punto tangencial hacia atrás, porque la rueda está girando de tal forma que no patina, y eso implica que esta velocidad sea igual que esta. Entonces, de ahí que esto 1.4 metros por segundo es la velocidad tangencial de la rueda, y de ahí podemos conocer cuánto vale omega de la rueda, que es omega por r, tiene que ser velocidad tangencial. Omega por r es v, o dicho de otra forma, v dividido r da omega, ¿no? Y aquí, ¿por qué pusimos 2.8? Esto es r, entonces tiene sentido, acá nos equivocamos, ¿no? 2.45 dividido 8, ¿sí? Pero no, esto es 1.4. No, pues acá va 1.4 en la mitad, ¿no? Entonces esto es 4 radianes por, esto es 4 radianes por segundo, y esto es la velocidad, ¿no? Tenemos la velocidad de los 2 segundos con ella y el radio, pues sí. Bien, vamos a corregirlo. Esto aquí tiene que decir 1.4, esto tiene que decir 4, y ya está. Listo, entonces 1.4 metros por segundo dividido 0.35 metros, estos son radianes por segundo. Recuerden que los radianes son de mentira, son definidos como arcos sobre radio, arco se mide en metros, radio también. Entonces los radianes son adimensionales en realidad, y por eso aquí cuando hacemos metros sobre metros podemos hacer aparecer mágicamente los radianes, ¿no? De la nada. Sí, esto es por la definición de radian. Bueno, muy bien. Listo, con esto terminamos esta parte ¿de qué? De cinemática del cuerpo rígido. En el curso que viene esto se da por dado y se construye a partir de aquí, porque se va a empezar a ver dinámica rotacional, ¿no? Pero eso son los 3 meses que siguen, ¿no? Dinámica rotacional, y pues ahí viene también trabajo, energía y más cosas, conservación, y por último se ven oscilaciones armónicas, ¿no? Y forzadas, creo, no me acuerdo. Muy bien, y ya está. Con esto entonces terminamos. Bye bye. Chao, chao.